la Semarnat determinó que las afectaciones al ambiente en esa zona de Santa Lucía son reversibles a corto plazo, por lo que la construcción del aeropuerto puede comenzar sin mayor problema. Gracias a Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente AC, que nos acompaña hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, ¿Qué opinan, Alejandro. ¿Qué opinan ustedes de esta resolución de Semarnat? Mira, hace unas semanas, un mes más o menos, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, la Asociación Civil, que es la único organismo que agremia a más de 200 expertos en materia de impacto ambiental, ahí mismo están integrados varios exdirectores de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. El reglamento de impacto lo tenemos del 2000 a la fecha, o sea, tenemos 19 años con un reglamento en materia de impacto ambiental. Y de acuerdo con los estudios y análisis y evaluaciones que hicieron todos los que más saben en este país en materia de impacto ambiental, la conclusión fue, entre muchas, por ejemplo, la siguiente. Si calificáramos la manifestación de impacto que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso también rápidamente te lo voy a decir, nunca en la historia del mundo un ejército, o sea, un organismo militar, había hecho una manifestación de impacto ambiental y había hecho o pretender hacer un aeropuerto. Eso que quede claro, es la primera vez en el mundo, en la historia, que le encargan a la Secretaría de la Defensa. O sea, esto, bueno, ya de entrada esto es único en el planeta. Ahora bien, de 0 a 10 la calificación que le dieron es de 1. O sea, de 0 a 10, 1 es la calificación que le dieron al documento que presentaron los expertos de la Sedena, que no son expertos, y algunos, que quede claro, algunos investigadores de la UNAM, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos quiénes son, pero de entrada tampoco tienen experiencia en este tipo de documentos. Se encontraron cuando menos 52 errores u omisiones en términos generales, después de haber analizado 46 errores de diseño, los cuales son apreciables desde la metodología de evaluación y la incorrecta vinculación a instrumentos jurídicos, sí, que hasta la fecha se deben haber identificado y cuantificado como impactos ambientales. No tiene la viabilidad, no hay estudios por ningún lugar en la manifestación, no hay estudios de la viabilidad del abasto de agua para el diseño, operación y funcionamiento del aeropuerto. O sea, lo que nos estás diciendo, Carlos, es que el estudio de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de López Obrador está mal hecho. Pues está incompleto, carece de muchísima información. Repito, solamente hablando de lo más importante, el agua, no hay una sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca y no se menciona. No hay un estudio tampoco de la cuantificación de los residuos sólidos urbanos que va a generar la terminal aérea en su operación, ¿verdad? Por otra parte, hay una organización, no sé si la conozca, se llama Organización de Aviación Civil Internacional, y ellos exigen diseño de pistas con orientación y longitudes, distanciamientos mínimos a elementos ambientales o a la infraestructura existente. Ellos son los que exigen eso. También exigen estudios de seguridad aeronáutica conforme a los estándares de la OASI, estudios de geotecnia y mecánica de suelos, igual, todo exigido por la OASI. O sea, los aeropuertos del mundo están regulados por criterios internacionales que han venido acumulando para la seguridad, para la viabilidad de los aeropuertos en el mundo. Y la OASI, pues es esa organización. Y de acuerdo con, repito, con la evaluación de más de 200 expertos en materia de impacto ambiental, pues no, este estudio le falta, por decirlo, todo. Ya no tenemos tampoco el monitoreo aviar, o sea, me refiero a las aves. Ahí cerca
a 13 kilómetros, está el lago de Zumpango, y ahí todavía bajan más de 150,000 aves migratorias cada año en invierno. Por ejemplo, de emisiones de gases y partículas tampoco hay ninguna evaluación, y aquí te quiero decir algo muy importante. El Valle de México ya está lleno de contaminantes. Un avión más, 5 vuelos más, y entonces tendremos graves impactos precisamente por las emisiones. Las emisiones de CO2, de monóxido de carbono de la turbocina que no se quema, por supuesto, y óxidos de nitrógeno, que ahora ya sabemos que son cancerígenos. Pero todo esto va a sumarse a la ya enorme contaminación atmosférica del Valle de México. Y de eso, pues nadie habla, solamente tu servidor. Carlos Álvarez dice que simplemente agregar más vuelos ahí, en esa zona, en la zona de Santa Lucía, por supuesto que nos va a meter en un problema mayor en términos de contaminación, pero repito, no está ni siquiera planteado en el estudio. De manera pues que en todos los sentidos, hidrología superficial y subterránea, falta la factibilidad técnica para el tema del agua, porque tienen un acuífero sobreexplotado en esa zona. La estimación y modelación de niveles de ruido tampoco hay en las áreas de amortiguamiento acústico de seguridad, de acuerdo con estándares de la OASI. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que el estudio carece de fondo, no es robusto, es un estudio muy ligero, superficial, que le falta todo. Entonces, te voy a decir qué va a pasar. De acuerdo con mi opinión muy personal, ya lo autorizó la Secretaría, bueno, pues entonces ahora va a ser sujeto de diferentes procedimientos en virtud de lo débil, lo incompleto y lo mal hecho que está este estudio. ¿Por qué? Pues por las prisas, porque pues hay mucha prisa, como tú lo ves, hay prisa para todo, pero no por la prisa se deben obviar y dejar de incluir lo que la ley de impacto ambiental y su reglamento, que tiene, repito, 19 años, exige. De manera pues que si ya Semarnat tomó la decisión de autorizarlo, a pesar de que carece de un nivel de desarrollo, cuando ni siquiera en ingeniería básica permita comprender sus principales componentes, pues aún así están dándolo por bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Va a haber procedimientos por las vías jurídicas que van a impugnar esta autorización. O sea, lo van a controvertir, lo van a impugnar. ¿Quiénes podrían hacerlo, Carlos? Hay muchas vías. Bueno, pues cualquier mexicano puede hacerlo, tiene derecho. Cualquier mexicano, ciudadano mexicano que está siendo afectado. Porque acuérdate que nosotros los que volamos, o bueno, la inmensa mayoría de los que vuelan, estamos pagando un derecho acá en el actual. Estamos pagando por adelantado pues toda la inversión de estos aeropuertos, ¿no? De lo que se perdió en Texcoco y de este. Pero mira, a lo que voy es a esto. Cualquier ciudadano mexicano puede impugnarlo, van a ir seguramente varios, hay mucha gente que está interesada en que la ley se cumpla. Y aquí lo van a hacer en la vía judicial. Hay muchos caminos, ¿verdad? Desde la impugnación que se llama nulidad. Puede haber procedimientos de nulidad de esta autorización o el amparo. Directamente el amparo también puede ir en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene pues muchas irregularidades, falta de información, no está completo y no habla de temas importantísimos como los que acabo de mencionar. Tú dices, Carlos, que cualquier mexicano puede controvertir este estudio de impacto ambiental. ¿Lo puede hacer esta organización internacional que mencionabas, la OASIS o alguna otra? La OASIS, te voy a decir lo que va a hacer. La OASIS, una vez que se construya, si es que se va a construir, el día que quiera operar este aeropuerto, las instrucciones, de acuerdo con los propios criterios de OASI, va a ser en contra. Él va a ordenarle a las líneas aéreas internacionales y las nacionales que no vuelen, que no se puede volar simultáneamente. Repito, con el de la Ciudad de México. Eso lo sabíamos desde el año 2000, cuando discutimos
el otro sitio, Sí, el anterior sitio de Texcoco, que no es era Sí. otro sitio. de acuerdo. En la primera versión, aquella que se canceló, que Vicente Fox Quesada lo canceló. Pero ya lo sabíamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la decisión de las compañías internacionales, que sí obedecen los criterios de seguridad en el aire, entonces, pues no van a volar en este aeropuerto. Sí, no van a aunque llegar, esté ¿no? construido. Es decir, el gobierno puede construir un Lo aeropuerto puede donde le dé construir. la gana. El tema es que Exacto. las aerolíneas lleguen ahí. Así es. Y entonces, ¿qué va a pasar? Digo, me estoy adelantando, ¿verdad? Ujú. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a convertir en un aeropuerto caro, a donde van a volar aviones pequeños de otro tipo, pero no los vuelos internacionales que necesitan. ¿Y las aerolíneas nacionales No. tampoco? ¿Por qué? Porque ahí hay otros aspectos de seguridad Ujú. que se tienen que cumplir, y hay compañías aseguradoras de riesgo. En fin, ya entramos a un terreno muy complicado, que Sí. es el de la seguridad. Y ahí la Organización para la Aviación Civil Internacional es muy clara, muchísimo, muy clara. Empezando por el cerro ese que está ahí, que, bueno, que dicen de broma mis amigos, pues cómo es posible que hayan pensado en hacer un aeropuerto si tienen ahí de entrada un cerro ahí Sí. enfrente. Parece acuerdo. que ya que movieron la posición de las pistas, pero bueno, Muy esto bien. nada más para que sepamos cómo es que este gobierno, que tiene mucha prisa, pues no está, desafortunadamente, no está cumpliendo con lo que marca nuestra ley de impacto De y su acuerdo. reglamento de impacto ambiental. Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, gracias por la explicación tan detallada. Muchas gracias.